Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento. Hoy una noticia desde la ciudad de Dallas, donde una jueza federal ha ordenado la liberación de un inmigrante que tenía ya 2 meses detenido. Este inmigrante era un estudiante que se había graduado ya en una carrera en salud de una universidad en Minnesota, se había mudado a Dallas a trabajar en un hospital durante su periodo de OPT, que es generalmente después del F1, después que terminas tu plan de estudio, puedes o tienes el chance de quedarte hasta 3 años en algunas instancias en los Estados Unidos trabajando en lo que estudiaste. Esto se llama Practical Training, por eso se llama OPT. ¿Okay? Este señor era de Indonesia, se había graduado de la universidad, estaba trabajando en un hospital, pero cuando era estudiante universitario había tomado parte en unas protestas en contra de la brutalidad policial. En esas protestas fue arrestado y inicialmente cargado con destrucción de propiedad. De nuevo, varias personas en esa marcha, parece ser, algunas de ellas habían destruido algunas cosas, pero nada de mucho valor. Pero, sin embargo, este estudiante internacional es cargado con un crimen menor y a raíz de esto, estando en el radar de ICE, eventualmente ellos le quitan su OPT, le eliminan su visa sin decirle nada. Lo meten preso y pasa 2 meses preso en un centro de detención en el estado de Texas. Y finalmente, después de que se llenó un writ de habeas corpus, la jueza ha ordenado que se libere a este inmigrante, encontrando una clara violación de la primera enmienda que permite el poder expresar tus pensamientos, sentimientos, siempre y cuando no estés abogando a la violencia o a el desorden generalizado. De nuevo, hay límites en la primera enmienda, pero sin duda la administración de Trump, como lo hablamos ayer, después de quitarle las visas de estudiantes, 7,000 estudiantes de Harvard University por declaraciones en contra del señor Trump que habían dado la Universidad de Harvard, pero también otras universidades alrededor del país, que no han tenido para nada miedo de denunciar lo que muchos de nosotros vemos como violaciones graves al debido proceso y un proceso sistemático de eliminación o en algunas instancias debilitamiento del Estado de Derecho en los Estados Unidos. Entonces, bueno, buenas noticias. Este es el mismo mecanismo que se tiene que utilizar para cualquier venezolano, cualquier colombiano, cualquier mexicano que esté en este momento en un centro de detención, que no se le hayan dado los debidos procesos y que se le haya revocado la visa sin darle ningún tipo de notificación ni tampoco la habilidad de poder refutar las razones por las cuales se le está eliminando la visa. Entonces es bastante importante esto. También vamos a hablar un poquito de otras noticias que salieron hoy. La primera tiene que ver con el gobierno insistiendo que va a imponer y va a seguir imponiendo multas de miles de dólares a los inmigrantes que se queden en los Estados Unidos después de que se emita una orden final de deportación a su nombre. Esto es crucial. Ayer conversamos con bastante detalle acerca de lo que yo veo es la estrategia de la administración de Trump para forzar a muchos inmigrantes a no ir a las cortes de inmigración. Estamos viendo redadas en las cortes de inmigración. Están llevándose a personas en su primera audiencia, están permitiéndole a los fiscales y en algunas instancias también a los jueces a desestimar los casos. Los jueces desestiman los casos, los fiscales a veces lo piden, a veces los jueces lo están haciendo su sponte, lo están haciendo por cuenta propia. Entonces no es nada más el problema de los fiscales pidiendo que se desestimen casos que ellos consideran, ellos evalúan, son casos que después de presentarse una I-589 con la Corte no tiene fundamento jurídico para la protección de asilo. Los jueces también tienen ahora la autoridad de hacer esto y lo que puede esto activar es la habilidad cuando se desestiman estos casos, como les expliqué ayer,
de poder arrestar a la persona en la Corte de Inmigración, porque esa persona en teoría, después de que su caso ha sido desestimado, no tienen un caso de asilo pendiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a ti te desestiman el caso y te arrestan y las personas empiezan a tener miedo y no empiezan a ir a la corte, entonces lo que va a ocurrir, les van a dar órdenes de deportación en ausencia, les van a empezar a multar $1,000 al día por cada día que se pasen en los Estados Unidos con esa orden de deportación en ausencia, que obviamente es muy difícil de reabrir, es muy difícil, si no imposible, de apelar. Entonces, este es un poco, a mi juicio, la estrategia. Los que no se autodeporten, es lo que está tratando de decir la administración de Donald Trump, simplemente van a ser de alguna manera procesados de esta manera, van a ser intimidados para que al final terminen igual autodeportándose y sin recibir los $1,000 y el pasaje gratis que está ofreciendo la administración de Trump, con supuestas promesas de que en un futuro podrás venir a los Estados Unidos. Muchos de nosotros sabemos que eso es muy poco probable, que esa promesa se cumpla. Así que bien crucial que nosotros entendamos y podamos evaluar verdaderamente cuáles son las propuestas que se están haciendo y en qué instancias están tratando de meterle gato por liebre, como dicen por allí. Entonces, bueno, esto es importante. Ábrego García, Lozano Camargo y OCG, un ciudadano de El Salvador, un ciudadano de Venezuela y un ciudadano de Guatemala, cuyos casos conversé ayer. Todos estos deportados o removidos de los Estados Unidos por error, después de que protecciones judiciales habían dictaminado, después de ver la evidencia que estas personas no debían ser removidas de los Estados Unidos. Sin embargo, son 3 ejemplos de probablemente muchos donde la administración no solamente ha cometido errores graves deportando a personas que tienen protección vigente, pero además de eso se han negado a corregir su error. Esta ha sido un poco la parte más preocupante. La presidenta de México, Sheinbaum, llama a los mexicanos de primera, segunda, tercera generación en los Estados Unidos a rechazar, a alzar su voz, a protestar la propuesta de empezar a cobrar impuestos en las remesas que envían los inmigrantes de los Estados Unidos a México. El presidente Trump, claramente con la idea de quedarse con parte de un porcentaje del dinero que inmigrantes envían a sus países de origen todos los años desde los Estados Unidos, estas remesas que son cruciales para la economía de muchísimos países alrededor del mundo que han mandado a los Estados Unidos y Europa una cantidad importante de inmigrantes. La presidenta de México advierte que esto va a tener repercusiones negativas en no solamente la economía de México, pero también la habilidad de estos inmigrantes de poder ahorrar lo suficiente, construir un futuro en México y por ende eventualmente autodeportarse, ¿no? Entonces pareciera que por un lado quieren que la gente se autodeporte, pero parecieran también querer, antes de que se autodeporten, quitarles la mayor cantidad de dinero posible, causar la mayor cantidad de terror posible. Esto no es una manera muy inteligente de hacer las cosas. El turismo ha sufrido un impacto bastante negativo a raíz de las políticas de Donald Trump. Esperamos que la educación universitaria, sumamente costosa en los Estados Unidos, especialmente para estudiantes internacionales que aún así muchas veces hacen grandes sacrificios para venir a los Estados Unidos a estudiar y recibir lo que supuestamente es una educación de primera calidad. En este momento, muchísimos estudiantes están pensándolo 2 veces antes de tomar la decisión de ir a estudiar en los Estados Unidos, con todo lo que esto puede tener en términos de impacto. Los Estados Unidos han mantenido su posición competitiva en la economía global, convirtiéndose en un magneto de
cerebros de personas brillantes de todas partes del planeta, y a mi juicio las políticas de Donald Trump lo único que van a hacer es que empecemos a sufrir lo que llaman un drain of brains, un brain drain, ¿no? Donde empezamos a perder y ya no ser tan atractivos como economía para estos estudiantes brillantes de PhD en las ciencias, que son los que generalmente convierten esas cosas que descubren en las universidades, esos inventos, esas iniciativas que crean, que planean en proyectos y emprendimientos. Así que bueno, vamos a ver en los próximos 5 o 10 años cómo los economistas logran cuantificar lo que ha sido el impacto económico de lo que ha hecho el señor Donald Trump desde el 20 de enero del 2025. ¿Por qué renunció el policía que detuvo por error a la joven hispana Jimena Arias y la puso a riesgo de deportación? Como ustedes bien saben, una estudiante modelo bastante joven es arrestada y a raíz de este arresto por un tema de licencia, la joven es enviada a un centro de deportación, a un centro de detención migratoria. Muchísimos miembros de la sociedad civil empezaron a abogar por esta muchacha, estudiante modelo, con becas para ir a las universidades, y arrestada y puesta en privada de libertad por un periodo significativo. Gracias a Dios su liberación ha sido aprobada. Ningún cargo va a ser llenado en contra de ella, y el policía, que ha sido duramente criticado por haber arrestado a esta joven sin ningún tipo de récord criminal, ha decidido dejar su puesto después de que él sintió que su departamento no estaba proveyendo suficiente apoyo después de que empezó a ser duramente criticado alrededor del país por sus acciones que muchos catalogan como xenófobas, entonces como producto de xenofobia. Así que esto es también una de las realidades. Vamos a también hablar un poquito hoy de los esfuerzos de Donald Trump de tratar de eliminar el acuerdo Flores, que tiene muchísimos años ya y que es lo que justifica que el gobierno federal provea recursos para que niños no acompañados puedan recibir ayuda jurídica gratuita que les permita tener índices un poco más elevados de aprobación en las cortes de inmigración. Sabemos que los niños, las niñas inmigrantes no tienen los mismos chances de éxito en frente de un juez de inmigración, no han vivido lo suficiente quizás en sus países de origen, no saben muchas veces articular algunas de las cosas que vivieron sus padres en sus países de origen. Así que este esfuerzo de eliminar el acuerdo Flores puede tener ramificaciones importantes en términos de un incremento en el número de niños deportados, niños no acompañados deportados de los Estados Unidos. Trump despliega 1.115 tropas adicionales a la frontera de los Estados Unidos y México. Esto eleva el total a casi 10.000 efectivos militares que están en este momento llevando a cabo operaciones en la frontera entre México y Estados Unidos. Así que este esfuerzo de millones de dólares del Pentágono de tratar de utilizar las Fuerzas Armadas para llevar a cabo operaciones de seguridad interna, algo que es violativo del Posse Comitatus, una doctrina constitucional de la guerra civil. De nuevo, este gobierno no parece importarle mucho esto. Preguntas: entré por frontera en el 2021, no tengo corte asignada y tengo cita con ICE. ¿Debo ir con un abogado a la cita? Usted tiene que tener un caso de asilo pendiente con UCIS. Tiene que hablar con un abogado lo antes posible. Si usted se le pasó el año ya y usted no ha metido un asilo ni siquiera con UCIS, usted tiene un problema porque es altamente vulnerable de que lo arresten y lo pongan en un centro de detención. Así que yo le recomendaría que lo antes posible hable con un abogado. Una persona que entró con esta y tiene TPS desde el 2021 puede aplicar una certificación laboral. Generalmente puedes aplicar una certificación laboral, puedes hasta aplicar para una I-140, pero a la hora de recibir
lo más importante del proceso, que es la Green Card, el ajuste de estatus, no vas a poder si no te estás dispuesto a salir del país. También, si te quedaste más de 180 días en situación irregular en los Estados Unidos antes de meter tu TPS, o antes de que se te aprobara el TPS, esto puede tener también ramificaciones para tu habilidad de poder regresar, ya que en algunas instancias estarías activando los castigos de los 3 y los 10 años que pasaste más de 180 días en situación irregular. De nuevo, no sé cuándo entraste, no sé cuándo obtuviste el TPS, entonces hay varias cosas que tenemos que preguntarte para poder hacer un análisis adecuado de tu caso, pero en líneas generales eso es lo que opino. Corro peligro si mi caso fue desestimado, pero UCIS dice que el siguiente paso es una entrevista y aún tengo TPS en septiembre. Bueno, primero, si tu caso fue desestimado en corte, lo llenaste con UCIS, cortamente después de esto, te quedaste también con tu TPS. Sin duda, usted no tiene un caso en corte, pero sí tiene un caso en UCIS que usted va a tener que eventualmente pelear cuando lo llamen a entrevista. Así que usted está protegido hasta cierto punto de ser deportado. ¿Cómo corro peligro? ¿Qué puedo hacer si desestimé mi caso de asilo, ahora está inactivo y no tengo audiencia futura? Si usted desestimó el caso y no lo cerró administrativamente, porque esas dos cosas son diferentes, si usted cerró administrativamente, usted puede poner de vuelta su caso en la agenda del juez. Si usted desestimó el caso, va a tener en algunas instancias que meter el caso por UCIS. ¿Debo desistir del asilo si tengo un ajuste de estatus por petición familiar? ¿Qué afecta el ajuste? Tienes que hablar con un abogado porque, de nuevo, no sé qué tipo de petición familiar tienes, no sé si es por esposo o esposa, no sé qué edad tienes, no sé cómo entraste a los Estados Unidos. Hay un montón de factores que tenemos que evaluar. Tener una aplicación de asilo o de familia, pendiente, no te garantiza que te la van a dar. Primero, antes de hacer cualquier cosa, abandonar cualquier remedio que tienes pendiente, tienes que hablar con un abogado, porque de otra manera puedes estar desestimando un caso cuando el otro no está garantizado en términos de su aprobación. Así que cuidado con eso. Hola, tengo 1 año con la Green Card obtenida por asilo, aprobado. Una amiga que tiene TPS nunca solicitó asilo desde que llegó hace 7 años. Me está pidiendo que me case con ella para ayudarla. ¿Cuál es la opinión profesional? Una muy mala idea. Esa persona tiene que hablar con un abogado y lo único que vas a ganar si te casas con tu amiga y esta relación no es legítima es que pudieras también perder tu residencia. Así que no te recomendaría que hicieras eso. Esto es lo que nos da chance de cubrir hoy. Esas fueron todas las preguntas que tuvimos en los últimos lives. Se les aprecia mucho. Mañana nos vemos, Dios mediante. Hasta luego. Nos vemos mañana en otro cafecito y que tengan un excelente resto del día. Chao, chao.